qué bueno que estás de regreso a otro video que cambiará tu vida. Escúchalo hasta el final. Si has visto los videos anteriores, ya entiendes que la ley terminó, que los rituales no dan vida y que la religión esclaviza, pero aún vives como si fuera libre solo en teoría. Y te digo la verdad, no basta con salir de la ley, si la ley no ha salido de ti, porque el más grande cautiverio no es el sistema externo, sino la conciencia interna. Mientras sigas viéndote como siervo, vivirás pidiendo permiso, rogando, esperando, dudando. Seguirás atrapado en un ciclo de esfuerzo y frustración, creyendo que tu acceso al Padre depende de tu desempeño, de tus obras, de tu capacidad para cumplir con una lista interminable de requisitos espirituales. Esta mentalidad de siervo te mantiene en la periferia del reino, mirando desde lejos lo que por derecho te pertenece. Vives como mendigo a la puerta de un palacio que es tu hogar, temeroso de entrar, inseguro de tu bienvenida, sin darte cuenta de que el dueño de todo te ha nombrado heredero. Esta conciencia de servidumbre es la raíz de la duda que paraliza, del temor que roba el gozo y de la espera pasiva que pospone la manifestación de la promesa. Pero el reino se manifiesta solo a través de hijos conscientes. El hijo no se acerca para ser aceptado, el hijo se acerca porque pertenece. La diferencia es abismal. El siervo busca aprobación, el hijo camina en la aprobación que ya tiene. El siervo trabaja para ganar un favor, el hijo descansa en el favor que le fue dado por gracia. La conciencia de hijo es el interruptor que enciende la luz del reino en su interior. Es el despertar a una realidad que siempre ha estado presente, pero que la mentalidad religiosa había velado. Cuando un individuo finalmente comprende su posición como hijo, todo cambia. Su oración ya no es un ruego desesperado, sino una conversación íntima. Su servicio ya no es una carga pesada, sino una expresión gozosa de su identidad. Su vida deja de ser una búsqueda de Dios y se convierte en una manifestación de Dios. El hijo entiende que no está tratando de llegar a un lugar, está viviendo desde un lugar. Ya no está escalando una montaña para alcanzar a Dios, sino que ha descubierto que el monte de Dios habita dentro de él. Esta conciencia es la llave maestra que abre todas las puertas de la herencia que el Padre ha preparado. El siervo obedece por temor, el hijo responde por identidad. Por eso muchos oran diciendo: «An Señor, si es tu voluntad», cuando mi voluntad ya fue revelada. «An vida, sanidad, provisión, autoridad, comunión sin velo». La oración del siervo está teñida de incertidumbre. Es una pregunta lanzada a la distancia, esperando una respuesta favorable. Refleja una imagen de un Dios lejano y caprichoso, cuya voluntad es un misterio que debe ser descifrado. Pero la oración del Hijo parte de la certeza. El Hijo ha leído el testamento, conoce las cláusulas de la herencia, sabe que la voluntad del Padre no es enfermedad, sino sanidad, no es escasez, sino provisión abundante, no es debilidad, sino autoridad delegada, no es separación, sino una comunión íntima y sin barreras. Cuando el Hijo ora, no está tratando de convencer a Dios para que haga algo contrario a su naturaleza. Está alineando su realidad terrenal con la realidad celestial que ya ha sido establecida. Su oración es una declaración de fe, un decreto que trae el cielo a la tierra, un acto de apropiación de lo que ya le fue entregado por la sangre del pacto eterno. No pregunta si es tu voluntad, declara: «Hágase tu voluntad». La vida eterna no fluye a través de súplicas, fluye a través de permanencia. Cuando dije: «En permaneced en mí», no estaba hablando de disciplina espiritual, sino de conciencia constante, de saber quién vive en ustedes y desde dónde viven. La religión ha reducido el permanecer a una lista de actividades: orar más, leer más, ayunar más. Lo ha convertido en otro esfuerzo humano para mantener una conexión frágil. Pero mi llamado a permanecer es una invitación a descansar en una unión inquebrantable. No es algo que ustedes hacen,
es algo que ustedes son. Es el reconocimiento continuo de que yo vivo en ustedes y ustedes en mí. Es vivir cada momento desde esa realidad. Permanecer es tener una conciencia constante de mi presencia, no como un visitante ocasional, sino como el residente permanente de su espíritu. Es pensar desde mí, hablar desde mí y actuar desde mí. La vida eterna no es un premio que se gana al final de una carrera de obstáculos espirituales. Es la vida misma de Dios fluyendo a través de ustedes, aquí y ahora, a medida que mantienen su conciencia anclada en esta unión indestructible. No se trata de esforzarse por estar cerca, se trata de despertar al hecho de que ya no pueden estar más cerca. El espíritu de religión los entrenó a reaccionar. El reino los entrena a gobernar. Gobernar sus pensamientos, sus emociones, sus palabras, su cuerpo, su entorno. La mentalidad religiosa es pasiva y reactiva. Espera que las circunstancias dicten su estado interno. Si todo va bien, hay paz. Si algo sale mal, hay ansiedad y temor. Vive a merced de lo externo. Pero el reino opera bajo un principio completamente diferente. El gobierno interno. Se les ha dado autoridad, no para ser víctimas de sus circunstancias, sino para ser los arquitectos de su realidad. Este gobierno comienza en el interior. Gobernar sus pensamientos es elegir deliberadamente en qué enfocan su mente, rechazando las mentiras del enemigo y aferrándose a la verdad de su identidad en mí. Gobernar sus emociones es no permitir que los sentimientos dicten sus decisiones, sino someterlos a la verdad de la palabra. Gobernar sus palabras es entender que tienen el poder de crear o destruir, de bendecir o maldecir. Gobernar su cuerpo es presentarlo como un templo santo, un instrumento de justicia. Y gobernar su entorno es manifestar la atmósfera del cielo donde quiera que vayan, cambiando el clima espiritual a su alrededor. No son termómetros que reflejan la temperatura, son termostatos que la establecen, no desde control, sino desde reposo, porque el que descansa, reina. El gobierno del reino no es como el gobierno del mundo, que se basa en el esfuerzo, la manipulación y el control forzado. Ese es el camino del agotamiento y la frustración. El verdadero gobierno espiritual fluye desde un lugar de profundo reposo interior. Este reposo no es inactividad, sino confianza absoluta en la obra consumada de Cristo. Es saber que la batalla ya fue ganada, que la victoria ya está asegurada. Cuando ustedes descansan en esta verdad, dejan de luchar con sus propias fuerzas, dejan de intentar hacer que las cosas sucedan y permiten que la vida de Dios fluya a través de ustedes para manifestar su voluntad. El reposo es la postura del rey. Un rey no se afana, no se preocupa, simplemente se sienta en su trono y desde allí emite decretos. Su poder no reside en su esfuerzo, sino en su posición. De la misma manera, cuando ustedes reposan en su identidad como hijos, sentados conmigo en lugares celestiales, comienzan a reinar en vida. Sus palabras llevan peso, su presencia lleva autoridad, y el reino se manifiesta a su alrededor, no por la fuerza de su brazo, sino por la quietud de su espíritu confiado. Mientras luchen, seguirán agotados, pero cuando reciban, caminarán en autoridad. La vida eterna no se activa cuando oran más, se activa cuando creen correctamente. La lucha es el sello distintivo de la mentalidad de siervo. Es el intento constante de ganar, merecer o alcanzar algo que ya se les ha dado gratuitamente. Es tratar de añadir a la obra perfecta de la cruz. Esta lucha produce agotamiento espiritual, emocional y físico, pero el camino del Hijo es el camino de la recepción. Es abrir las manos y el corazón para recibir la plenitud de la gracia, el amor, el perdón y la autoridad que ya son suyos en mí. La autoridad no se gana con esfuerzo, se recibe por fe. Cuando dejan de luchar y comienzan a recibir,
su caminar cambia. Ya no andan encorvados por el peso del esfuerzo religioso, sino erguidos en la autoridad que les fue delegada. La clave no es la intensidad de su oración, sino la pureza de su creencia. No se trata de cuántas horas oran, sino de en quién y en qué creen durante esas horas. La vida eterna, en su expresión más plena, se desata no por el volumen de sus peticiones, sino por la calidad de su fe. Una fe que simplemente dice amén a todo lo que el Padre ha dicho que ustedes son y que tienen en Cristo. Y creer correctamente es verse como el Padre los vean hijos, no empleados espirituales. Esta es la transformación fundamental que debe ocurrir en su conciencia. Un empleado espiritual trabaja por un salario, opera bajo un contrato de rendimiento y vive con el temor constante de ser despedido. Su relación con el jefe es transaccional. Un hijo, sin embargo, opera desde el amor y la pertenencia. No trabaja por una herencia. La herencia es suya por derecho de nacimiento. Su relación con el Padre es de intimidad y confianza. Verse como el Padre los ve es quitarse el uniforme de siervo y vestirse con la túnica de hijo. Es mirarse al espejo y ver el reflejo de Cristo en ustedes. Es escuchar la voz del acusador que les recuerda sus fallas y responderle con la voz del Padre que declara su justicia en mí. Creer correctamente es alinear su auto-percepción con la percepción divina. Mientras se vean a sí mismos como indignos, inadecuados o insuficientes, vivirán por debajo de sus privilegios. Pero en el momento en que su mente se renueva y comienzan a verse como hijos amados, herederos del reino y portadores de su gloria, todo el poder del cielo comienza a fluir a través de ustedes sin obstáculos. En el próximo mensaje, les mostraré cómo alinear su mente, sus palabras y su cuerpo con la realidad del reino, para que lo que ya habita en ustedes se manifieste sin esfuerzo religioso. El reino no se empuja, se expresa. Qué bueno que llegaste hasta el final. Te espero en el próximo video. Shalom.